Hola a todos, y bienvenidos a cintas VHS y animaciones de FNAF. Los primeros dos videos corresponden a una animación bastante popular, y si bien es cierto, son de muy corta duración, esconden un enigma que aún está por descifrar. Las pistas que tenemos hasta ahora incluyen voces distorsionadas y el extraño comportamiento del antagonista. El primero se llama Nightmare Fredbear, el primer encuentro, y nos muestra una versión grotesca de este personaje acabando con la vida de un niño en su habitación. Las palabras pronunciadas por Nightmare Fredbear parecen sugerir que alguien o algo está buscando ayuda desde su interior. Este fenómeno no parece estar relacionado con el experimento de gas de William Afton, como se describe en los libros. En cambio, este universo explora un misterio más profundo y enigmático. Para comprender mejor a este personaje, es crucial ver la segunda parte, en la que un hombre, mientras lava platos en un restaurante de Freddy's, recibe una llamada de su esposa. Él le informa que está por terminar e irse a casa, y que una niñera está cuidando al hijo de ambos. Sin embargo, al colgar el teléfono, su pesadilla comienza. Yeah, he's fine. The babysitter's watching him. I told you, she had a 5-star review on Craigslist. What more could you ask for? Okay, will do. Love you too. Bye. Hello? Hey buddy, we're closed. We're done serving for the night. Dude, I said we're closed. Get out of here. Dude, I said we're closed. Get out of here. What the hell? Who are you? Yeah, he's fine. Babysitter's watching. If you don't get the hell out of here, I'm calling the police! El número 2 romano, al final del video, sugiere que se trata del segundo encuentro con Nightmare Fredbear, y las orejas que aparecen podrían indicar que el siguiente encuentro estará relacionado con Spring Pony. En este segundo video, descubrimos que Nightmare Fredbear puede imitar voces, lo que implica que la voz que escuchamos en el primer video podría haber sido la de una víctima anterior, y no del propio Nightmare. El hecho de que el hombre mencione a su hijo bajo el cuidado de una niñera nos lleva a pensar que la voz imitada al inicio era la de esta mujer, quien probablemente investigaba un ruido proveniente de Nightmare Fredbear. Esto también sugiere que el niño asesinado en el primer video podría ser el hijo del hombre que aparece en el segundo. Tendríamos que esperar futuros episodios para comprender mejor el origen y el objetivo de esta entidad, cuya combinación de rasgos entre Mimic y Nightmare Fredbear se ven espectaculares. La siguiente cinta documenta un test de mantenimiento a Bonnie, grabado el 28 de mayo de 1995. El video comienza con una conversación entre John Smith, operador de sala de Freddy Jr., y William Afton, el propietario del establecimiento. Durante esta charla, queda claro que Afton ha detectado un problema en Bonnie y solicita a John que lo repare antes de la apertura de Freddy Jr. Oh, well, I'm not sure I'm qualified for this, Mr. Afton.
Don't worry, I'll leave you a tape walking you through all the instructions on what to do, plus you get a raise on your upcoming paycheck. Think of it as a promotion. I mean, yeah, I can do this. I can use the extra money. Great, I'll talk to you soon. Poco después, John se dirige a la habitación de repuestos y servicios para comenzar a trabajar en el robot. En el proceso, nota un olor desagradable que emana de Bonnie, lo que sugiere que ella ha sido utilizado por William para esconder el cuerpo de un niño. John procede a usar una computadora para verificar los movimientos de Bonnie. Alrighty, let's begin. Voice box testing beginning in 3, 2, 1. Hey there, I'm Bonnie the Bunny. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. Alright, that actually wasn't that bad, despite being so old. Alright, voice box test 2 beginning in 3, 2, 1. You guys ready to rock because I sure am. Nice. Okay, we're gonna run it one more time just to make sure everything is dandy. Then we'll move on. Voice box test 3 beginning in 3, 2, 1. Ah, shit! Piece of crap broke. Well, there goes my raise. Al encontrarse con una falla crítica, John reproduce las instrucciones de reparación en una computadora. Sin embargo, no se percata que el traje de Freddy al lado está manchado de sangre, confirmando que los cuerpos de los niños han sido ocultados en los robots. Después de escuchar las indicaciones, John continúa con la reparación de Bonnie. Once the head is off, please do clean any strange liquids or dirt that could be inside the head. That is all, and good luck on your first day. Thank you, and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Alright, then we're just gonna do this, and then we're just going to do... Hey, what the hell's happening? Crap, I didn't break it, did I? Shit. Hey, what happens to the light? Oh, damn it. Crap, where's my flashlight at? What? Where'd it go? Didn't just get up and walk off on its own. Where'd it go? What the hell is that? Oh, no, shit, fuck! Why was this door open? Hey, help! Help! Where'd he go? Lamentablemente, John Smith nunca registró su salida anoche y fue encontrado sin la mitad superior de su cuerpo. El resto de su cuerpo aún no ha sido recuperado, por ahora. Antes de esta cinta, el 6 de mayo de 1995, se grabó otra en la que una empleada llamada Mia García aceptó un trabajo como guardia nocturna tras ver una oferta laboral del restaurante. Okay, so I just arrived at the place. I was told that the owner wanted someone to watch over his old place for settlement reasons. They also gave me an old camera, something about documenting the shed. Kinda weird, but gotta do it nonetheless. Mia llega a su oficina y mientras escucha la icónica primera llamada de la noche, comienza a observar las cámaras de seguridad. Pronto, un ruido extraño capta su atención, alertándola. Durante casi una hora, se escuchan ruidos de rasguños y otros sonidos extraños provenientes de las paredes. Armándose de valor, Mia decide investigar, encontrando al responsable de los ruidos. What the hell? That fucking chair just moved. Mia García nunca registró su salida anoche, y sus arrestos fueron encontrados metidos dentro de un traje animatrónico. Se encontraron alfileres de metal metidos en sus ojos y en la parte posterior de su cabeza.
La siguiente cinta se llama Corte de Luz y la descripción dice lo siguiente. Grabado el 23 de noviembre de 1993. Se encontraron imágenes almacenadas en la trastienda de una pizzería abandonada de Freddy Fazbear. La cinta tenía la etiqueta Verano de la familia Afton, que claramente no se muestra en este video. ¿El propietario estaba tratando de ocultar un oscuro secreto? ¿Podría ser así mismo como él desapareció? Estas inquietantes imágenes retro merecen ser publicadas, especialmente por la familia del desafortunado guardia nocturno. La cinta es breve y utiliza los modelos del FNAF Game Blood and Gears. La pesadilla del guardia comienza cuando observa a Bonnie y se le acaba la energía. Este video está incluido en la lista de reproducción de la serie de Valogs, lo que sugiere que podríamos considerarlo como canon para futuros episodios. El último video es igualmente breve y está ambientado en el videojuego FNAF Into the Pit. En esta escena, vemos a Oswald esconderse dentro de un traje de Freddy para evitar ser visto por el conejo amarillo. Este canal fue el mismo que creó el video del conejo de Pascua, donde el conejo amarillo se presenta en la casa de una niña para acabar con ella. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.